oro y estrellas, cielos, campo y litoral, como a los pies el día entero también. Luz primaverana que en tu mirada brilla, y así yo te llevaría hasta el río de la orilla. Me moriría de dolor si no pudiera ayudarte, o no tenderte mi mano cuando necesites darme. Esto nunca pasaría, como si un día parase el calor de tu mirada. Ese día moriría. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvido. Bueno, yo trato. La misma decía. ¡Ay, qué chica linda! Oh. Decime, negro querido. Y si no sería pesadilla. Dios me libre si me estás diciendo. Tantas cosas yo voy, un dato también se lo hago. Pero sí. En serio. Perdón. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, caballero de día. 4 minutitos pasaron de las 8 de la mañana en este martes 13 de enero del 2026. No sé si ustedes son o tienen allí algún tipo de cámara o alguna prevención, alguna precaución en relación al día. Yo les digo que no. Les digo que no, me parece que las cosas que tienen que pasar pasan y las cosas que no tienen que pasar no pasan, pero no creo que haya un día en particular en el que pasen cosas malas. O el resto de los días son buenísimos y este día en particular concentra
todos los maleficios. Pero lo que yo creo, ustedes nos van diciendo después qué es lo que creen ustedes. Quiero presentar, como hago todos los días, una especie de rezo laico a nuestra locutora. Pero antes tengo que decir que esto es Caballero de Día, vamos a estar 2 horas hasta las 10 de la mañana, vamos a tener toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas están perdidas de antemano si no se dan con alegría. ¿Sí? No sé qué pasó, de golpe se hizo un silencio y esto me perturbó un poco. Estamos, Caballero de Me puso Día, reflexivo. El martes 13. El martes 13. Claro. Tengo que presentar a esta gloria de la radio argentina. Ahí está. Ahí me acordé. Sí. Esta gloria de la radio argentina, ustedes saben, ahora la está rompiendo en el streaming. Sí. Ella ha estado con todos. Te digo la verdad, ha estado con los más grandes profesionales de broadcasting. Ahora engalana con su presencia este programa, sí. Pero además todos en el streaming se preguntan quién es, cómo quién es. Es nada más y nada menos que una locutora nacional egresada del ISER, locutora nacional y popular, porque así lo dispusimos nosotros. Está aquí con nosotros. Aplausos, por favor, Florencia Ibáñez. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Siempre digo por esta alfombra roja de cariño. Estoy muy contenta y además porque estaba leyendo recién, viste, que los científicos argentinos crearon piel a partir de células del propio paciente. Cuando te tengan que hacer un injerto, mirá, viste que antes te tenían que sacar, bueno, todavía está ahí, pero ya se descubrió que se puede generar piel tuya, ¿no es genial? O sea, la propia piel. Claro, si a vos te pasa algo, te cultivan la piel. Exactamente, científicos argentinos. Así que bueno, mientras tanto, a pesar de todo, los científicos están ahí con los, viéndolos con los aparatitos, con el microscopio, ¿eh? No paran, eso. No paran. Dijiste martes 13, sí. Hace 20 años, en el 2006, antes de dar la temperatura, ¿sabés qué pasaba? No. 20 años se cumplen del robo del Banco Río, el robo del siglo, ¿te acordás? Hace 20 años, Vitete, Sellanes y toda esa gente hacían ese túnel que se llevaba la platita por un gomón, ¿no? Se llevaban en un gomón. Sí. Después se hizo la película que tuvo gran suceso, pero 20 años de aquel día. Yo digo, la película es, si es lo que estamos hablando, hay una película y hay una miniserie. Uh-huh. La miniserie es una de las cosas más brillantes que vi en mi vida. Buenísimo. Pero porque tenía la voz de los protagonistas, claro, contando algo que, la verdad, visto a la distancia, uno dice, que se encarguen los seguros. Pero claro, en su momento fue todo. Robar está mal. Yo les quiero decir, robar está mal. Es cierto. Aquello fue, tuvo un despliegue. Bueno, obviamente, por eso después se encontró lugar en la cinematografía. Claro. Pero en particular lo que fue la miniserie era como unas largas entrevistas, un gran trabajo de edición. Yo no me acuerdo si estaba Ragone ahí, no sé si lo hace ella. Ajá. Pero un gran trabajo. Sí. Grandísimo trabajo. Sus armas que eran de juguete, o sea, lo que se saca, lo que se rescata es que después de estos armados no pasó nada grave a nivel humano, digamos, ¿no? Pero bueno, claro que sí, las cajas de seguridad, olvídate, pero el despliegue, tenés razón, fue A mí me gustaban los relatos conspiranoicos después. Ajá, sí, ¿no? que ahí tenía Mauro Viale no sé qué cosa. Claro. Guardada, no sé qué video, claro, que había datos y no sé, bueno, qué sé yo. En fin, son un poco conspiranoicos, es incomprobable eso hoy, ¿no? Claro, sí. A la distancia, salvo que alguien hable. Claro. Pero pasa que en la esquina ahí por Vicente López es Martínez, ¿no? Eso es Martínez. Martínez, uno pasa por la esquina y no deja de decir, mira, ahí fue... Perú y Libertadores. Ahí está, todo el mundo señala, ahí fue el famoso robo del siglo, ¿no? Hace 20 años hoy. Pero vamos a pasar a otros temas, por supuesto, a contarles cómo está hoy el clima en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está? En este momento subió la temperatura ya... No te pregunto Mar del Plata porque hay riesgo de tsunami. Sí, pero la verdad que sí. Ayer, no estoy diciendo que vaya a verlo ahora, estoy diciendo que ayer hubo algo muy fuerte. Mucha, altísima temperatura. Sí. Y ¿cómo es ahora? Porque aprendimos. Meteotsunami. De la ciclogénesis al meteotsunami, que fue un fenómeno atmosférico, cuentan, porque hay como distintos fenómenos. Este fue atmosférico por un tema de presión
que bueno, se levantó la ola, los que saben nos lo contarán con Después más vamos a detalles. hablar con un oceanógrafo. Bueno, para hoy se esperan 33 de máxima, leve probabilidad de chaparrones por la tarde, pero puede haberlos acá en la ciudad de Buenos Aires, y sí altas temperaturas, también por la tarde, Roberto. 75 el porcentaje de humedad, vos que me preguntás cada día la humedad. Dicho esto, vamos a ir a los... Va aumentando. Antes de ir a los sorteos, quiero contarte que mucha gente que ha estado en Mar del Plata nos cuenta que estuviste a sala llena con Proscripta y Sublevada. Sí. Estoy viendo fotos que manda la gente, te veo firmando con Cintia los libros. Montón de libros. Montón de libros. Y queremos recordar que, atención, Junín, que tenemos muchos oyentes por la zona, por Lincoln, por el norte de la provincia de Buenos Aires. No se pierdan, podés escribirnos a proyectocenizasquedan@gmail.com para detalles de lo que quieran. Bien. Atención, Junín. Ahora sí, los sorteos, Roberto, ¿qué es lo que está esperando nuestra audiencia? A ver. Hoy seguimos con el sorteo semanal. El viernes vamos a saber quién se va a llevar, a quién el Aleph va a llevar a su casa los 6 volúmenes del 1 al 6 de Howard Phillips Lovecraft. Ahí están los cuentos de Lovecraft que te hacen ahí, súper inquietantes, del 1 al 6. Todos esos volúmenes se los va a llevar una persona. Mirá lo que llego a ver acá con mis lentes, ¿no? Qué importante que son los lentes. A cierta edad todavía seguro es más importante. Todo este trabajo sale, todos estos volúmenes salen 72.000 pesos. ¿Viste? Lo acabo de ver, Espectacular. 72.000 pesos es el precio de venta. Así que bueno, muy lindo regalo. Muy lindo regalo para aquel que lo gane. Recordemos que el sorteo es federal. En todo el país, federal. ¿No? Y ya que estamos, que vamos a dar el celular, voy rápidamente a otro sorteo, que es de último momento y está buenísimo, porque esto es para este viernes 16 de enero, 9 de la noche. ¿Les gusta Gustavo Campana y Gabriel Torres? Se presentan en Funes el Memorioso, la obra Funes el Memorioso, la obstinación nacional de llevar un programa de radio arriba del escenario, reflexiones políticas y poéticas, canciones de amor, humor, de todo. En Perón, San Telmo, Bolívar 813. Si quieren las entradas, llaman acá o a Paz Line. La sacan por Paz Line. Exacto, por Paz Line, que se escribe Paz Line con doble S. Así que bueno, nuestro celular para participar. ¿Y hay que sorteamos nosotros un par de entradas? Un par de entradas para Gustavo y el amigo Gabriel Torres para este viernes 16-21 horas. En Perón. De paso lo conocen a Perón si nunca fueron. Ahora sí, damos el celular, Roberto, que es el 11 32 000 530. 11 32 000 530. Último, Nutrión Vita sigue vigente, 50.000 pesos en voucher. ¿Salen este viernes? Para eso escribirle a Sonia y Rubén al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. En el día de aniversario de Horacio Guaraní, que seguramente escucharemos algo después. Todo tuyo, Roberto. Qué lindo, si se calla cantó. Sí. Le hizo ayer un homenaje enorme Carlitos Polimeni. Ah, mirá. Muy lindo. Bien. Siempre hace cosas muy lindas, Carlitos. Perón, debe ser por la marcha, ¿no? El nombre Perón. Estoy leyendo un librito, así de pasada, de Jorge Listocelia. Jorge Listocelia, gran periodista. Y es un libro... A ver, iba a decir ensayo, pero no es un ensayo periodístico. Pero en realidad es una investigación sobre el origen de la marcha peronista. Está escrito tan bien, tan lindo, pero aparece un trabajo periodístico tan noble, porque van a preguntar a diferentes personas y aparecen allí los orígenes más desconocidos de una marcha que cantaron millones después, ¿no? Sí. Así, gran trabajo. Si lo ven por ahí, háganse ese libro. Hay algunos libros que hay que tener. ¿Cómo se llama? Uno los lee y después los pasa, ¿no? Claro. O si los quiere atesorar, los atesora, pero digo, también los puede después pasar. Se llama La Marcha Peronista de Jorge Listocelia. Jorge Listocelia, periodista. Yo me acuerdo haber leído muchas cosas de él en Página 12, en una época. Después le perdí un poco el rastro. Por suerte me quedó su libro, así que cada vez que lo extraño leo su libro. Bueno, señor Marcos Citadini, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, papá? Muy bien, muy contento, porque aprendí una palabra nueva, meteo tsunami, no la sabía. Desgraciadamente lo aprendí de mala manera, ¿no? Porque fue una situación trágica. Pero me llama la atención que hoy todos los periodistas hablamos de meteo tsunami como si supiéramos. Ayer estaba viendo, la verdad, al toque, qué buena producción que tienen en C5, porque en un momento
estaba Juana Morín, estaba Sí. viendo eso en eso. Y empezaban a tirar, Vos lo estás reemplazando al gato a la noche. Ah, mirá Está- vos, está en el minuto oceanógrafo, 1. un surfista, Sí. un bañero, un Sí. geólogo marino, y así se hace periodismo. Me encanta eso, a mí me gusta muchísimo. Bueno, nosotros venimos de esa escuela, Sí, claro. de ese tiempo en el Y que Juan es un tipo de cuando te vieja. agarra la noticia, Claro. tenés que darle. Y Juan es un tipo de vieja escuela en eso, ¿no? De que, bueno, es por acá y hay que ir y hay que aprender todo y lo hace muy bien. Bueno, Un gran periodista. pasó, viste que hay una escala que es de joven promesa, ¿no? A otra que ya dejás de ser promesa y sos un Sí. joven profesional. Sí, claro, sí, ya lo es. Y lo hace muy bien. Y además es una muy buena persona y un gran compañero, así que la verdad que... 15 minutos pasaron de las 8, Marquito. ¿Te parece que le demos a Gianfranco la posibilidad de que nos parta en este momento y arranquemos después con la primera entrevista de la mañana? Pero ¿cómo no? Partino, nene. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Una serie de organismos encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales, pero también por Amnistía Internacional, produjeron un material muy crítico, de lo que ha sido nada más y nada menos que una reforma de la ley de inteligencia hecha por decreto, ¿no? El gobierno de Javier Jadot Milei no deja de atravesar líneas rojas para la democracia, y bueno, de esto se trata el pronunciamiento de todos estos organismos. La tenemos en línea a Noelia Garone, ella es directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, para hablar sobre este trabajo, digamos, qué tiene de negativo este decreto por el cual se reforma la ley de inteligencia, de qué cosas hay que prevenirse, qué cosas hay que denunciar. Noelia, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini, te saludamos de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo andan, Roberto y Marcos? Bien, gracias por atendernos. A ustedes. A ver, Noelia, reforma, primero lo que te voy a preguntar, si se puede reformar la ley de inteligencia por un decreto. No, ya arrancamos mal, no, claro. Tenemos un DNU, que de hecho fue sacado el último día hábil del año, ya con las extraordinarias terminadas, justo con la finalización de las extraordinarias. Entonces ahí tenemos el primer problema, que además de que se está reformando la ley de inteligencia, que debería ser un debate profundo de qué queremos que hagan los organismos de inteligencia en nuestro país, se hace por DNU, un decreto del presidente, sin que no alega ninguna situación de emergencia, que es lo que tiene que suceder en todo DNU, como ustedes bien saben. No se entiende cuál es la emergencia de sacar un DNU el último día hábil del año, sin ninguna discusión, sin una situación de seguridad o amenaza inminente que haga necesaria una reforma por DNU para que luego pueda pasar por el Congreso. Así que ya ese es el primer problema, además de que incluye algunas cuestiones penales, que son una de las 4 prohibiciones que tienen los DNU en nuestra propia Constitución. No se pueden dictar DNU en materia penal, y este decreto que modifica la ley de inteligencia, al permitir, por ejemplo, la actividad, digamos, la persecución de actividades criminales a través de, por ejemplo, detenciones, habilita las detenciones a funcionarios de inteligencia, es materia penal, tampoco podría ser materia de un DNU. Así que lo primero es, exigimos, digamos, de la sociedad civil que el Congreso actúe y rechace este DNU, y en todo caso, si es necesaria una reforma de la ley de inteligencia, se dé con un debate profundo en el marco de la actividad del Congreso Nacional y no a través de un DNU. Así que sí, ese es el primer problema. A ver, la forma. Evidentemente tiene una gravedad institucional que han reconocido un montón de organizaciones, ¿no? Porque este trabajo conjunto entre tantos organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos, pero también obviamente de la legalidad democrática, no es habitual, quiero decir, no es cosa de todos los días. Evidentemente ha tocado un punto sensible, y en este caso la pregunta es si esto es reversible, porque el trabajo parlamentario en este momento, como bien vos decías, está paralizado, y entiendo que la comisión tampoco se ha conformado, con lo cual, ¿cuáles serían los pasos? Si hay pasos legales, judiciales, o esto queda en manos de la resolución política. Mira, Roberto, 2 cosas. Primero, esto que mencionás sobre lo sensible del tema. Siempre que haya una reforma de la ley de inteligencia, toda reforma de seguridad, pero la ley de inteligencia en particular, que incluye actividades encubiertas, siempre va a ser sensible. En este caso,
genera mayor preocupación. Prende las alarmas porque venimos de una serie, ¿no?, de reformas, en la CIDE particularmente, que el año pasado tuvimos la discusión sobre los fondos reservados a la CIDE, sin entender para qué se necesitaban más fondos para la CIDE en un proceso de ajuste a todo el presupuesto nacional. Se le asignaron mayores fondos reservados a la CIDE, y esto se suma a ello y tiene cuestiones muy problemáticas, como por ejemplo, que es importante que la ciudadanía lo sepa, todas las tareas de inteligencia a partir de ahora pasan a ser encubiertas. En la ley esto no era así, específicamente se decía cuáles iban a ser tareas encubiertas por parte de los agentes de inteligencia. Ahora toda actividad de inteligencia se presume encubierta, por ende secreta. Todo lo que hace la CIDE a partir de este decreto porque eso está vigente, es secreto. Otras cuestiones preocupantes, detenciones. Las detenciones no estaban habilitadas para las personas de inteligencia. Puede detener personas en el marco de sus actividades sin intervención judicial. Recolecta datos, se genera como una comunidad informativa nacional que se llama en el decreto, con la participación de más de 15 agencias estatales, y pueden sumarse más, y que se comparten datos personales, digamos, violando nuestra privacidad totalmente, sin intervención judicial tampoco, bajo el paraguas de actividades de contrainteligencia. La ley de inteligencia pasa su centralidad a las actividades de contrainteligencia, se centra todo en la contrainteligencia, esto es, a repeler amenazas de inteligencia ajenas a la agencia de inteligencia. Entonces, bajo ese paraguas de actividades de contrainteligencia, se puede recolectar datos, se puede tener personas, se pueden hacer tareas represivas, tareas compulsivas, y básicamente bajo esta amplitud de esta nueva definición de inteligencia, lo que genera preocupación principalmente de la sociedad civil es que cualquier actividad crítica al gobierno, sea en una protesta, sea en redes sociales, sea en donde sea, cualquier crítico al gobierno, cualquier actividad de expresión puede convertirse en una amenaza, sujeto de actividades de inteligencia. Entonces esto es preocupante, digamos, para un Estado democrático nos preocupa, y por eso accionamos con el resto de la sociedad civil. Y lo segundo que me preguntaba sobre los pasos, en primer lugar, estamos, digamos, no es en primer lugar temporal, pero sí el Congreso debería actuar rápidamente una vez vuelta a su actividad para rechazar este decreto, que es el proceso constitucional, digamos, que tenemos, pero a su vez, y eso lo estamos pidiendo, ¿no?, que el Congreso lo haga, tome de riendas en el asunto, pero a su vez ya hay al menos cinco acciones judiciales presentadas, que incluye medida cautelar para que se suspenda su efecto. ¿Por qué? Porque es sumamente preocupante que este decreto esté vigente y pueda empezar a surtir efectos, porque una vez que surte efectos hay cosas que ya son irreversibles. Se empiezan a recolectar datos de las personas, se empiezan a compartir datos las agencias. A la CIDE sonamos, ya está, no podemos revertir los datos que ya la agencia tiene a disposición nuestros, datos personales, privados, de las personas que tienen distintas agencias, que las usan específicamente con los usos de cada agencia, pero que la CIDE podría centralizar y utilizar a los fines que considere. Noelia, una vez que sucede... Sí, perdón. No, te iba a preguntar, porque uno lo ve con la gravedad que vos le estás destinando al tema, y es muy alarmante, obviamente. Te quería preguntar si en estos 40 años de democracia ha habido alguna vez un intento tan general de avanzar sobre estas libertades individuales. Mira, como decía al principio, la inteligencia es siempre sensible, fuimos y vinimos con las reformas. Digamos, no me quiero poner a comparar más menos. Esta es una reforma muy integral. Veníamos como de procesos al contrario, ¿no? Veníamos, la última reforma venía en el sentido contrario, evitar que, digamos, cuando se hace la transformación de la AFI, era evitar justamente delegar demasiadas funciones de política criminal, de investigación criminal en la CIDE, y esto revierte todo eso, al contrario, lo ponen en el marco de la CIDE, la política criminal, la investigación de inteligencia criminal,
Y no solo eso, sino que le da el carácter de encubierto. Eso, además de que le esté asignando estas funciones que queríamos que no las tenga, digamos, y sobre todo en marco de un proceso democrático, acuerdos básicos, por ejemplo, que rompe este decreto también en el marco de estos 40 años de democracia, son la participación de las fuerzas militares en la inteligencia. Claro. El decreto incluye que las fuerzas militares pueden apoyar el trabajo de la CIA de inteligencia. Eso no, digamos, era un acuerdo básico que teníamos regresada a la democracia que no podía suceder. Entonces esas cosas sí, digamos, son como inéditas, por decirlo de una manera inédita, digamos, en estos años, y que retroceden. Pero diciendo que puede pasar ahora, puede pasar que la justicia, digamos, haga lugar a las medidas cautelares que se solicitaron para evitar que este decreto surta efectos, hasta tanto se decida de fondo si el decreto es válido constitucionalmente o no, pero mientras tanto que no se implemente. Eso es lo que se está solicitando en las distintas acciones judiciales, y esperemos que se pidió habilitación de feria, porque obviamente el Poder Judicial está en feria judicial, se pidió que se habilite la feria por lo urgente e irremediable de la situación si surte efecto. Estamos esperando que la justicia decida al respecto. Noelia, a ver, en la historia más reciente, ¿la CIA alguna vez tuvo un poder similar o pudo hacer estas cosas que el decreto ahora intenta que se produzca? Mira, la ley era mucho más, digamos, la ley era restrictiva en las actividades de inteligencia, y por eso siempre con los problemas que tuvo, y la actividad de la CIDE siempre es difícil de controlar, siempre lo fue las actividades de inteligencia. Ahora ya, directamente, por una norma, establecer este nivel de amplitud, eso es lo peligroso. Ya directamente se está habilitando legalmente, lo que sucedía antes era ilegal en el marco normativo que teníamos. ¿Sí? Lo que hacían las actividades de inteligencia, las agencias de inteligencia por fuera de la ley, era ilegal. Ahora el decreto directamente lo habilita. Nuestro marco normativo es totalmente habilitante, porque además las definiciones de inteligencia y de contrainteligencia se amplían de una manera que ya no hay límite a esa actividad de inteligencia. Claro. Y esto se suma al secreto, ¿no? No sabemos. Antes se intentaba tener cierto control judicial, cierto control de los agentes auxiliares de la justicia. Ahora no hay posibilidades de control, porque no establece un mecanismo de control a las distintas acciones de inteligencia, porque justamente son secretas y encubiertas. Claro. Eso es lo peligroso. El marco habilitante es amplio y lo va a permitir. A ver si yo enfoco bien la situación, porque la CIDE no deja de ser un órgano que tiene una dependencia política. Digamos, no es una fuerza de seguridad que tiene un saber técnico. Al fin de cuentas, aquí el titular de la CIDE lo pone el presidente, o el presidente, el jefe de gabinete, o me equivoco. Sí, es político, exacto. Sí. Claro. No son fuerzas de seguridad, no son fuerzas de seguridad para nada. Pero acá las van a hacer intervenir en asuntos que tienen que ver con la seguridad interna. Exacto. Policía y fuerzas militares. Exacto. La excusa siempre es la narcocriminalidad, digamos, uno ve que eso se va trasladando a otros lados, ¿no? Y sirven para vulnerar derechos en casi cualquier lugar del mundo hoy día. No, la excusa es mucho más amplia. Es amenaza a la seguridad en general. Eso es lo que decía al principio un poco, ¿no? El DNU habla de las posibles amenazas a la seguridad, etcétera, pero sin entender cuáles son esas amenazas de las que estamos hablando. No habla de nada concreto que estén evaluando, que estén viendo, que nos pueda decir a la ciudadanía, bueno, ok, es necesario hacer algo porque, digamos, hay una amenaza inminente. Habla de amenazas generales a la seguridad, como se puede dar en cualquier contexto. Claro. Noelia, te queremos agradecer muchísimo este ratito aquí en la Radio de las Madres. Gracias por la claridad. Hasta luego, que tengan buen día. Que tengas buen día. Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Más de 20 organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado por este decreto. Es un decreto realmente inconstitucional en su contenido, pero digo, acá hay algo tan grave como eso, y es que refleja una mirada sobre el papel que tienen que cumplir ciertos organismos que claramente es de control y de intervención y de persecución desde un organismo político, que esto me parece que es no es un detalle, ¿no? Esto no es la FIP, que tiene un saber técnico, hay una legislación, se atiene a esa legislación. Aquí los riesgos
o el objeto a ser perseguido lo dispone alguien que tiene una tutela política directa del presidente. Entonces al presidente se le ocurre que algo es o debe ser perseguido porque viola, vaya a saber, es tan amplio, ¿no?, el registro, viola, vaya a saber qué tipo de idea que él tiene sobre las cosas, y probablemente se arme un expediente en relación a estas cuestiones. Y todos los organismos del Estado, que son los que custodian los datos de los argentinos y de las argentinas, van a tener que depender de la CIDE. La CIDE le va a tener que dar todo, ¿no?, sin intervención de un juez. O sea, esto es un peligro. Esto pasó alguna vez. ¿En democracia? En democracia, esa te la debo. Yo me acuerdo de Aníbal Gordon. Sí, porque cuando lo secuestran a Kelly era una célula de la CIDE, aparentemente inorgánica, como se dice. Guillermo Patricio Kelly, dirigente de la Alianza Libertadora Nacionalista, personaje extraño de la política argentina, podemos decir. Sinuoso. Extraño. Sí, sinuoso. Pero sinuoso creo que la palabra le queda corta a Guillermo Patricio Kelly, pero bueno, fue secuestrado por Aníbal Gordon y una patota de la CIDE. Porque esto desarrolla patotas, digamos, la capacidad de aprender o detener o de arrestar genera patota. Alguien tiene que... En agosto del 83 lo secuestraron a Guillermo Patricio Kelly, me dice acá Chirelli. Y me da la impresión de que esa capacidad de aprender, arrestar, detener, genera un riesgo, porque para esas cosas existen otros organismos, y esos otros organismos actúan y son auxiliares de la justicia. Entonces acá no estamos discutiendo si la CIDE tiene que ser o no auxiliar de justicia, es si la CIDE interpreta que infragante y sucede algo que viola la doctrina de seguridad de Milei, entonces puede detener gente. Y qué sé yo, bajo la mirada de estos organismos, todos somos el Chapo Guzmán, atentos. Todos, absolutamente todos somos el Chapo Guzmán. Bajo la mirada del presidente también, y acordate que... No, bajo la mirada del presidente somos todos comunistas. Claro, todos comunistas. Somos todos comunistas. Efectivamente, zurdos van a correr, y vos decís, si el tipo que te decía zurdos van a correr, ahora maneja la CIDE, y a mí me parece que yo me inquieto. ¿Y los periodistas? No sé. Cuando dijo, ¿cómo era? No odiamos demasiado a los periodistas. No odiamos demasiado a los periodistas. Porque aparte la relación del periodismo con la CIDE ha sido siempre muy conflictiva, así como hay algunos periodistas que se dejan comprar por lo sobre la CIDE, otros periodistas que son perseguidos. En algunos casos es muy redituable, pero... En algunos casos muy redituable. Y en la Plaza Cristina hace 10 años dijo, estamos todos en libertad condicional. Y totalmente, y con estas cosas mucho más. Total. Y mira cómo la veo, ¿no? Bueno, por eso yo celebro la reacción que han tenido todos estos organismos, porque... tengo para mí que esto que sucede es de una ofensa institucional muy grave, y está muy bien, me parece, que se agrupen o aúnen o se reúnan todos aquellos que puedan dar elementos, argumentos como para resistir este decreto, que sea en un marco, ustedes saben, ¿no? Existe una nueva doctrina para el hemisferio de los Estados Unidos. Esto reconfigura el papel de las Fuerzas Armadas, reconfigura el papel de los organismos de inteligencia, reconfigura el papel de las Fuerzas de Seguridad. Antes eran dispositivos soberanos, son dispositivos coloniales. Atento a eso, tiene que cambiar también a la legislación. Como son reñidas con las libertades democráticas, las cosas que quieren hacer, lo hacen por decreto de necesidad de urgencia, ¿no? Que se vuelven operativos, lo hacen en determinados momentos del año. La verdad que han hecho un expertise en este tiempo como para, en el ámbito de las instituciones o en el ámbito del funcionamiento, entre comillas, democrático que impulsa, que tenemos los argentinos, promueven estas pequeñas decisiones que vulneran los derechos y garantías ciudadanos, ¿no? Y por supuesto van haciendo cada vez más porosas. Esto es como la osteoporosis y la democracia, ¿no? Funciona de este modo. Todo va perdiendo calcio democrático acá, ¿no? Vaya a saber dónde nos termina estacionando el auto este muchacho, Javier Gerardo Milei, presidente de los argentinos y de las argentinas por el voto popular. 34 minutos pasaron de las 8, no les quiero arruinar el enero. Vamos a una tanda. Cuando volvemos seguimos con Caballero de Día en vivo, aquí en el estudio mayor de la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM 530. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530.
Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital. Un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día. Un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
¡Esa! ¡Vamos! La oyentada está que escribe como loca. No voy a andar cansada. Hoy es, Sí. hoy es canción, te iba a decir. Sí, hoy es un día de canciones de Horacio Guaraní, si te parece bien, porque un día como hoy fallecía el queridísimo Horacio, muy pedido por la audiencia, el 13 de enero de 2017 en Luján. Por ahí también piden si el vino viene, viene la vida, están pidiendo, así que vamos a... Estamos en un horario de bebida alcohólica. Escúchame, Caballo que no galopa, hermoso tema. Hermoso tema. 40 minutitos pasaron de las 8, que recién se está levantando, le digo que es martes 13, si son así muy cabuleros, quédese en su casa, y si no, hay que salir al sol, claro, ¿no? Como sí. dice Fito. Bueno, señor Marco Citadini, si Bueno, le parece, sí, hacemos un repaso de audios en esta rayuela sonora de cada mañana. ¿Cómo no? Vamos a arrancar por el... ¿Cómo está la metáfora? Una poesía hoy? pura, El rey es de la un metáfora. Neruda, El calcio democrático. Mira, la vayamos, rayuela osteoporosis democrática. ¿En qué estacionamiento nos deja el carro del presidente? ¿Cuál era el de Vamos pensando, ¿no? Está bien. Vamos pensando las cosas. Es muy importante no siempre decir lo mismo, o decirlo de manera distinta. Eso es lo que nos decía la REA, ¿no? El maestro que de pase Rea. todos los días lo mismo, pero que parezca que es distinto. Exacto. Bueno, vamos a escuchar a Ariel Dátoli, él es brigadista, ¿sí? De esos héroes de los que habla el presidente, que por las condiciones en las que lo ha asumido la subejecución del plan de manejo del fuego, del dinero del plan de manejo del fuego y todo esto, puede convertirse en mártires. La verdad es que no es lo deseable es que puedan hacer su trabajo como corresponde. No lo hacen ni en términos salariales ni en términos de recursos. El presidente esta vez no hizo lo del año pasado. ¿Te acordás que el año pasado él iba a ir a Córdoba en un momento de combate del fuego en la provincia y finalmente nunca pasó a saludar a los brigadistas que estaban formados para recibir el saludo del presidente? Siguió de largo con el avión y los dejó en una pista de aterrizaje parados en formación a los brigadistas que estaban combatiendo el fuego acá. Acá ni siquiera se subió a un avión. Recurrió a la inteligencia artificial, o sea, hizo una especie de foto por inteligencia artificial en la que está saludando a un brigadista. No lo saludó él en persona directamente. Ariel Dátoli es uno de esos brigadistas. ¿Hizo una inteligencia artificial? Sí. Diciendo que bueno que los que dan la vida por los demás, esos son los héroes, y está él saludando a un brigadista por inteligencia artificial. Está borrando la línea entre verdad, mentira. Bueno, ayer hubo mucho de esto porque viste que presentó las redes sociales en inglés, sus propias redes sociales en inglés, el presidente. O sea, Javier ¿Lo puso ya como idioma oficial o estamos? No, todavía no, Bien. pero sí como el segundo idioma de la Argentina. Y bueno, hubo ahí un ida y vuelta que la verdad que técnicamente no terminé de entender por qué le suspendieron la cuenta, después se la volvieron a habilitar, pero el presidente se puso como Super ANCAP, o este personaje que te acordás que alguna vez él fue un programa disfrazado de eso, de negro y amarillo. Bueno, musculoso, por supuesto, el dibujito animado, qué sé yo. Mientras tanto, los brigadistas siguen en el sur, combatiendo el fuego, que es bastante complicado. Vamos a escuchar a Ariel Dátoli, que es uno de ellos, charlando con Sandra Russo acerca de esos incendios, ¿no? Tanto la situación del incendio del Parque Nacional Los Alerces, como bueno, todos ya saben la zona de Puyén, el incendio sigue activo, o sea, los incendios siguen activos, son incendios de grandes escalas, incendios de grandes magnitudes. Si bien ayer, cayó un poco de agua, llovió un poco, la verdad que estos incendios no le hace nada a esta llovizna. Necesitamos realmente que llueva mucho, unos 5 o 6 días de lluvia, sino casi que no le hacen nada. El fuego sigue activo, los combatientes siguen trabajando y bueno, nada, en primer lugar en estos incendios lo que se trata de cuidar son las poblaciones, las casas, las estructuras turísticas de los parques nacionales, y tratar, bueno, de minimizar el daño ambiental, ¿no? y ecológico de la quema de bosques de cientos de años, ¿no? Bueno, ahí estaba entonces Ariel Dátoli, brigadistas que están reclamando además no solo por las condiciones laborales en general, sino además por su salario, ¿no? Claro. Increíble lo de la muy bajo. foto, de verdad, la viste, Roberto, ¿no? Increíble una foto de inteligencia artificial de un presidente dándole la mano a un brigadista imaginario.
con una estética de tipo cuando yo leía la Biblia de chica, viste que te regalaban claro, esas cosas medio luminosas, efectivamente, tenés razón. Es muy raro. Hay algo de eso. Sí. En el medio pasan cosas más graves que esta, porque desde hace 2 días estamos discutiendo si fueron los mapuches o fueron los israelíes, ¿no? Bastante delirante. En el segundo caso lo reservo para Twitter y no tienen tanta importancia. ¿Cómo está la judeofobia, no? Sí, el antisemitismo se ha instalado. Pero es más que antisemitismo, porque hay árabes que son semitas, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. La judeofobia, sí. ¿Cómo está? Sí. El día que sepan que Perón fue el primero que reconoció el Estado de Israel, sí. O que tenía, creo que la OIA era, ¿no? La Organización Israelita Argentina, entre los organismos que apoyaba, pero también, cambió mucho la historia, pasó mucha agua bajo el puente, nada es exactamente igual desde ya, y últimamente uno critica y repudia el genocidio practicado por el gobierno ultraderechista que gobierna el Estado israelí, y desde ese lugar uno no quiere, obviamente, y entiendo que haya gente que diga, che, mirá, cuidado, porque se han puesto en un lugar muy criticable o odioso ciertos sectores de la política israelí. Pero otra cosa es el judaísmo. Che, paremos un poco. Este es un país donde judíos y judías han tratado y creo, se han incorporado a la vida de todos y de todas, y nos han traído las ideas emancipatorias en muchos casos. Sí, y sobre todo, en este caso en particular, además de, por supuesto, que como vos bien decís, ya es execrable cualquier cuestión vinculada a esto, también desvía el foco del problema. La verdad que desvía el foco del problema. Claro. Porque el problema acá es que no hay campañas de concientización porque el gobierno la suspendió. El problema es que han subejecutado las partidas del plan del manejo del fuego, del sistema del manejo del fuego. El problema es que en el presupuesto de 2026 se cae un 70% el financiamiento al plan de manejo del fuego. Digo, este es el problema. El problema es que los brigadistas no tienen todos los elementos que tienen que tener para combatir el fuego. Después, ¿por qué se produce ese fuego? Por supuesto es importante. El problema es que quieren derogar la ley de tierra, sobre todo no lo derogaron, esa modificación. Sí, lo que pasa es que después lo frenó la justicia, lo derogaron por la ley bases, pero después lo frenó la justicia. Sobre todo esa modificación de 2020 a expensas de Máximo Kirchner, que indica que no se pueden vender tierras en 30 o 50 años si fueron incendiadas. Ignacio Torres, a quien ahora vamos a escuchar, habló del tema, dijo, yo doy la garantía de que en mi provincia nunca se van a vender tierras que hayan sido quemadas, pero bueno, qué sé yo, la garantía de Ignacio Torres es menos importante que una ley, ¿no? Eso te dicen esas cosas y con los deditos las tienen cruzadas. Bueno, ¿no? Efectivamente, vamos a escuchar, pero vuelvo al tema de las hipótesis, porque yo decía, incluso con lo grave que puede ser la judeofobia de la que vos hablabas, no deja de ser algo que está en redes sociales o en alguna conversación de gente con menos responsabilidades. Ahora, que el Ministerio de Seguridad hable de terroristas mapuches, o pseudo mapuches, como dice, la verdad que es mucho más grave, porque ya no estamos hablando de una charla de verdulería, estamos hablando de Alejandra Monteoliva o Patricia Bullrich. Bueno, ¿no? por eso la advertencia sobre el tema de la CIDE y este decreto. Claro. Bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos a restar? ¿En función de qué hipótesis? ¿Cuáles son las hipótesis que manejan? ¿Que hay organizaciones terroristas mapuches? La verdad, no hay elementos judiciales que permitan afirmar eso. Mira, de hecho. Precisamente, el problema que hay con la inteligencia es que no tiene pruebas, no se maneja con pruebas. Claro. Como cualquier otro, como lo que sucede dentro del sistema judicial, sino con una serie de evidencias que van desde aquellas que están más chequeadas a las menos chequeadas. Pero, en líneas generales, trabajan sobre esas evidencias con un grado de certeza. Son ciertas. Para ellos lo que les parece que es cierto, es cierto. Claro. Vos, un juez o un fiscal, lo que les parece que es cierto lo tienen que fundamentar. Sí. Un servicio de inteligencia, no. Bueno, perdón que te interrumpa. No, pero no, al revés, porque lo que digo es, escuchemos a Carlos Díaz Mayer, el fiscal de la causa, en la línea de lo que vos estás diciendo. Va muy bien. No tengo nada de eso en la investigación. No sé qué información tendrá la ministra, yo no tengo nada de eso. No hay nada de eso, como dije más temprano, yo descartaría de plano esa situación, no lo tengo informado en la causa y no tengo ningún elemento que me lleve para ese lado. Por ahí la ministra tiene algo. Sé que por las redes sociales también el gobernador
le dijo a la ministra que no había nada en la investigación, pero bueno, no sé de dónde sacar esa información. Ahora, no es una información oficial de la causa. Bueno, ahí está. Si saben algo en el Ministerio de Seguridad, que lo digan. Es bastante obvio, bastante lógico lo que dice. Es que se manejan con los mismos criterios de un organismo de inteligencia. Sí. Tienen hipótesis y a partir de esas hipótesis, en muchos casos, hasta pueden inventar pruebas. Ustedes creen, a ver, vamos a pensar, ¿no? ¿Se acuerdan las armas químicas en Irak? Sí, las armas de destrucción masiva. Las armas de destrucción masiva. Era producción de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Las convierte en mentira la realidad después, ¿no? Digo, no había armas químicas, funcionaron para justificar la invasión, matar a miles de iraquíes, derrocar un gobierno que no era afín, acceder a partir de ahí al control de los pozos petroleros de Kuwait, ¿no? Digo, eso fue la guerra. Ahora, era muy difícil decir que eso era mentira. Venían, entre comillas, con la patente de que eran cosas que ya habían sido chequeadas. Así funcionan los organismos de inteligencia. En base a dichos, alguien había dicho que eso existía, a partir de eso se empieza a trabajar con la idea de que eso es inamovible, es una certeza ya chequeada. Y el propio presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era George Bush, hijo, ¿no? Hijo del hijo. Bueno, George Bush hijo lo afirmaba con total certeza. Después cuando le dijeron, pero usted dijo algo que era mentira, bueno, los servicios de inteligencia decían eso. Eso es lo que vamos a esperar que haga Milei, porque la verdad es que no existe. Digo, o son cuestiones que están verificadas judicialmente, es decir, que componen prueba judicial, o si no son fantasías, desgraciadamente. Bueno, obviamente el cártel de los soles, y sobre todo en un gobierno que alucina cosas como ¿no? Porque alucina. Este es un gobierno que tiene alucinaciones, casi como la inteligencia artificial, ¿viste? Que a veces tiene alucinaciones. Bueno, estos también alucinan cosas. Esto ven un presidente que saluda a un bombero generado por la inteligencia artificial y creen que el presidente estuvo saludando al bombero, ¿entendés? Y hasta el propio Milei capaz que se lo cree. Así que imagínate con la vía libre que le van a dar a la CIDE. Sí, una de las hipótesis del fiscal tenía que ver con una disputa familiar y que por eso se habría iniciado el incendio. El problema es que eso también se volvió, porque los medios a veces también funcionan de la misma manera, como obtuvo fuerza de verdad. Vamos a escuchar a Rocío Brizuela, que es una mujer que fue sindicada como la responsable, por supuesto, ella perdió todo. Escuchar en el momento en que describe cómo fue allanada y qué sucedió. Me allanaron a mí y 2 viviendas en el pueblo que son amigos míos, los que yo frecuento, entonces ahí ya me di cuenta que era algo más. Yo pensé que cuando ellos me dijeron que eran 3 allanamientos, me imaginé acá empatriada, pero no. ¿La policía te dijo de qué te acusan? No, solo dijeron que era investigación por incendio. Y bueno, buscaron, no encontraron nada de lo que buscaban, solo los celulares y se los llevaron. ¿Pero ustedes se identifican como mapuche o no? Sí, nosotros nos identificamos como mapuche, obvio. Por eso estamos acá en el territorio y aguantamos, chicos. No tenemos luz, no tenemos agua, estamos en un bosque totalmente quemado. A mí se me quemó la casa, los animales, tengo 2 caballos muertos que bien sentirán el olor. Bueno, ahí está entonces esta mujer. Nos está escuchando Vale Di Croce en el sur, justamente. Y me acercaba algo de Nicolás Adet, que es interesante, que es un periodista que escribe en páginas, escribe en la agencia Pacurón, desconocido, y que aporta algo que es interesante, porque hay un avión hidrante que hoy está trabajando en Chubut, pero es santiagueño. ¿Sí? Lo compró la provincia de Santiago del Estero, costó $15 millones y fue muy cuestionado en su momento, ¿no? A partir de esta cuestión. Comprado en 2023 por la provincia y hoy está siendo usado en Chubut. Cuando vos mirás la capacidad que tiene, te das cuenta que es muy superior a la flota que tiene la Nación, ¿no? Que tiene otros aviones, Air Tractor, bueno, otros distintos aviones que están en ese momento también combatiendo, pero que almacenan mucho menos agua que la que almacena este avión. Una descarga de agua de este Boeing santiagueño equivale a 12 de los otros, ¿no? Como para que se tenga en cuenta esto. Y lo que plantea Nicolás Adet, creo con mucho criterio, es
si en vez de comprar los 24 aviones de combate F-16 por $300 millones, hubiera comprado 20 aviones hidrantes como el Boeing santiagueño, obviamente hoy estaríamos hablando de otra situación. Digo, los incendios sabemos, el viento influye y todo esto, pero en todo caso estás más armado justamente para defender un problema real, ¿no? que tenés. Vamos a escuchar a Ignacio Torres, que se reunió y se reúne mañana de vuelta con Santilli, estuvo la semana pasada, se vuelve a reunir mañana, pues Santilli está haciendo la girita, ayer estuvo con Leandro Esdero, hoy recibe a Sergio Siriotto, mañana se reúne con Nacho Torres, está haciendo la gira para conseguir voluntades para la reforma laboral, de la que ya vamos a hablar, pero escuchen al gobernador de la provincia de Chubut. No lo llamó. No, el presidente no me llamó, pero estuve en contacto con el ministro del Interior, se puso a disposición y bueno, me manifestó que va a haber una partida rápidamente, que entiendo que mañana tendría que estar ejecutándose para de manera complementaria lo que se está haciendo. Yo no tengo tiempo para burocracia. Bueno, ahí está, no tengo tiempo para burocracia, dice Ignacio Torres. Recordemos que Ignacio Torres es un hombre en su momento, ahora está mínimamente distanciado, bueno, mínimamente no, en realidad, la estrella política de Macri hoy no está en el cielo como estaba en algún momento, y entonces sigue por otros lados Ignacio Torres, Rogelio Frigerio y muchos de los que eran parte del PRO. Pero con muy buena sintonía, desde ya con Diego Santilli, los dos siguen formando parte del PRO. Incluso Santilli. Sí, no se disolvió el partido. No, incluso Santilli no se fue del PRO todavía, por ejemplo. Pero obviamente fue un funcionario libertario hecho y derecho, y está, bueno, en este tipo de reuniones. ¿Qué está haciendo Santilli? Juntando votos. El gobierno cree que tiene los votos para la reforma laboral. El problema, ayer lo anticipaba, está en estos aportes patronales coparticipables que los gobernadores, casi te diría de todos los signos, dicen, che, no me lo saques porque ya me está sacando por otros lados. Escúchame, ¿y Peter Lamelas nos está dando una manito también por algún lado? No lo dudes. Ok. No lo dudes. El embajador de los Estados Unidos, ¿no? Sí, para los votos, decís vos. Para los gobernadores, que viste. No para el manejo del fuego, para los votos. No, manejo del fuego. No vi que Estados Unidos trajera nada en particular para ayudar a. Hay un informe muy interesante del CONICET de extranjerización de las tierras, que es impresionante. En todo caso, mañana podemos repasarlo un poco. Es impresionante lo que ha crecido en los últimos años, ¿no? Mirá. Algo además medio solapado, porque como hay intereses en distintos lugares, casi no se habla el tema. Pero sí. Y no solo en la Patagonia Argentina. Quien está en los aeródromos de la Patagonia te dice que llegan estos Gulfstream, ¿viste? Esos aviones privados que bajan jeques árabes cada 3 minutos, ¿viste? Muchos llegan de la mano de Mauricio Macri, ya que lo nombrábamos, ¿no? Obviamente, porque él tiene intereses ahí en el Golfo, es bastante representante de Aclaremos que los jeques árabes no son todos los árabes. No, Bien. No, pero acá aparte esto es real, esto no es una cosa fantasmática, no, claro. Es real, es gente que viene con guita, así como vienen ingleses, así como vienen yanquis, y que no están comprando solo la Patagonia. Santa Fe y Entre Ríos, mañana compartimos los datos, tiene una creciente extranjerización en sus tierras. Bueno, son tierras muy ricas las de Argentina, ¿no? Todo tipo de tierras, quiero decir, tanto para el cultivo, para explotar sus materias primas. Argentina está hoy en la góndola gracias a Milei, pero aparte lugares donde hay tierras raras, que es lo que está buscando, según decía el Comando Sur de los Estados Unidos, lo que está buscando particularmente Estados Unidos en la zona. También creo que me parece que Argentina está a precio de remate. Y bueno, sí. ¿No? Para alguien que, está necesitado de dólares, tu economía necesita dólares, bueno, de todo tipo de inversión. Bueno, el RIGI, sin ser exactamente una venta de tierras, es definitivamente eso, habilita. Vamos a escuchar a Natalia Sarachó hablar de la reforma laboral, ¿no? ¿Qué quieren hacer con los trabajadores? Reforma donde también nos quieren hacer el chucu, le quieren hacer el chucu principalmente a los trabajadores, de decir que le va a mejorar la vida. Lamentablemente hay que decirle la verdad, que esto no va a mejorarle la vida. Eso a los que tienen derechos.
imagínate a lo que no tienen derecho, ¿no? Claro. A mí me toca representar al mundo de la economía popular, a los trabajadores informales, y nos quieren hacer creer que quitándole derecho a los trabajadores que tienen vacaciones, aguinaldo, nos van a generar derecho a nosotros, ¿no? Eso ya lo vimos, nosotros ya sabemos lo que implica discutir directamente un trabajador con un empresario, esto del banco de horas, ¿no? No es que te van a decir, está bien, trabaja todos los días 2 horas y el viernes no vengas. No va a pasar eso en la vida real. Claro. Pero me parece que es importante dar una discusión que no debíamos antes, que hay que hacer autocrítica, es una realidad también, porque el mundo del trabajo es mucho más amplio. Bueno, ahí estaba. Entonces, Natalia Saracho. ¿Qué es el cuchu? El cuchu me parece que es como el verso, creo yo. El chucu. El chucu. El chucu, perdón. No sé. No conozco la jerga. No, yo tampoco. La verdad que yo tampoco la conocía. Entiendo por lo que decía Natalia en el contexto que es algo como el verso, ¿no? Que nos quieren engatusar a los trabajadores con que vamos a tener más derechos y vamos a tener menos derechos, claramente. Entiendo que es eso. No sé de dónde viene lo del chucu. No, si a mí me explican, entiendo. No, si a mí también, pero bueno, nos vamos enterando. El meteotsunami y el chucu son las dos palabras por estas horas. No te olvides de la ciclogénesis. Claro, la ciclogénesis ya quedó. Bueno, vamos a escuchar a Patricia Bullrich, que es la que te quiere hacer el chucu, justamente, hablando acerca del presidente que no tiene miedo para las reformas. Esta reforma laboral es un punto más en las políticas de baja inflación, de contención del déficit, del equilibrio fiscal, de un país que ha ordenado, se ha equilibrado, un país que estaba al borde del default, de la caída, de la destrucción, a un país que tenemos tranquilidad, tenemos paz social. Hay un presidente que se anima. Y algunos dicen no tiene límites. Qué bueno tener un presidente que no tenga límites para hacer lo que la Argentina necesita. Pero yo le puedo asegurar que el 11 de febrero la Argentina va a bajar el riesgo país, va a seguir bajando la inflación, va a tener más superávit, va a poder pagar su deuda, va a tener estabilidad, porque esta va a ser ley. Muchísimas gracias. Bien, ahí estaba entonces Patricia Bullrich. Rodolfo Aguiar contesta esto diciendo ya está en las condiciones para un paro general, sin duda, ¿no? El hombre de AT. Estamos diciendo sobran motivos y están dadas todas las condiciones para avanzar hacia un paro general. Es esta la medida de fuerza única que nos va a permitir frenar esta reforma laboral absolutamente regresiva. Tiene que quedar claro, tenemos que derribar ese mito de que los trabajadores no nos negamos a discutir una reforma laboral. Esa idea de que los sindicatos nos oponemos por oponernos a una reforma laboral para mantener privilegios. Eso es mentira. Si acá viene el gobierno y dice, queremos discutir una reforma laboral para reducir la jornada de trabajo, y eso sí generaría más empleo, para que las mujeres empiecen a cobrar el mismo salario que los varones por realizar las mismas tareas, para incorporar a los trabajadores y regularizar a los trabajadores de plataforma, incorporar tecnología, inteligencia artificial, sin quitar derechos ni reducir salarios, nosotros nos sentamos mañana. Ahí está Rodolfo Aguiar, entonces nos sentamos mañana, si quieren discutir una reforma laboral que no sea cercenar derechos, ¿no? Es interesante, nunca se les ocurre hacer eso. Nos vamos a meter en realidad con Venezuela y con Estados Unidos. Primero escuchemos a Delcy Rodríguez, porque viste que apareció como una especie de falsa carátula de Wikipedia que mostraba a Donald Trump como presidente de Venezuela. Ah, mira. Era falsa, por supuesto. El problema es que lo retuiteó Donald Trump. O sea, como riéndose o de modo irónico de que él maneja. Lindo debate esto. Y entonces, eso que era falso, ¿qué pasó a ser? Y no sé, porque lo que te está diciendo básicamente es que él maneja. La verdad es que la presidenta encargada de Venezuela es Delcy Rodríguez. Sí. Sí. El presidente constitucional es Nicolás Maduro. Y Donald Trump se autopercibe como presidente interino. Y bueno, por lo menos se ríe de eso, de que alguien haga ese chiste en las redes sociales, ¿no? Antes, matar 100 personas era como para estar... Sí, era un crimen. Tener cierto recogimiento, digamos, frente a lo ocurrido, ¿no? Este está de joda, está... Sí. Aparte me quedo pensando si alguna vez en la historia matar 100 personas
¿Qué? Le produjo recogimiento a algún presidente norteamericano. Bueno, pero al menos simulaban el recogimiento. Eso sí, no, en eso tenés razón. O sea, nadie puede estar contento por matar. No, en eso tenés razón. Nadie puede tomarse en chiste cuando van y matan a 100 tipos así, porque van a buscar a uno en realidad, y te dicen, el mundo es un lugar mejor después de este asesino. Y vos decís, ¿cómo de...? No, qué fórmula horrible. Es un lugar más seguro, dicen, en el mundo, ¿viste? Después de que matamos a tal. Qué fórmula espantosa, ¿viste? Qué sé yo. Bueno, escuchemos a Delcy Rodríguez diciendo esto de las caricaturas en Wikipedia. A ver. Katia Lamar fue una de las zonas más impactadas por la agresión ilícita, ilegal del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Desde acá, bueno, nosotros ratificamos y reafirmamos la soberanía y la independencia de Venezuela. He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto, en el marco de la legalidad internacional, para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela. Bueno, ahí estaba entonces Delcy Rodríguez. Situación tan compleja. Muy compleja, definitivamente muy compleja, por supuesto. Mark Ruffalo es un actor, sí, por ahí de nombre lo pueden conocer más o menos, pero es conocido, es muy conocido, por supuesto, pero cuando le ves la cara sabes de qué estamos hablando. Ha hecho además cine del no tan comercial, o en todo caso sí comercial, pero con ciertas profundidades, y también hizo del increíble Hulk, con lo cual es un tipo muy conocido, es efectivamente muy, muy conocido, un muy buen actor, y anteanoche en los Globos de Oro habló de Trump y con palabras que la verdad que son fuertes, son verdaderamente fuertes. Si nos están viendo, mientras estiro por si nos quieren ir a ver, lo vamos a ver subtitulado. Si nos están escuchando, yo se los traduzco. Ahí se acerca Mark Ruffalo y dice que tiene un pin por la mujer asesinada, ¿no? Estamos en medio de una guerra con Venezuela, los hemos invadido, no le importa, es un delincuente convicto, un violador probado, es un pedófilo. Habla de Donald Trump, ¿no? Obviamente. La moral de este tipo es la que va a regir a los más poderosos del mundo, estamos en un problema. Dice, está aterrorizando estados. Lo que estoy viendo aquí no es Estados Unidos, no es América, dice, pero bueno. Claro. Bueno, esto está en línea con las grandes manifestaciones, ¿no? No King que hubo antes y lo que está sucediendo ahora en Minneapolis también, grandes manifestaciones en contra de este grupo antimigratorio, ¿no? Sí. Esta especie de Gestapo antimigratorio. Ayer yo conversaba con Rico Durán, que es un integrante de justamente un grupo de estos que están en este momento oponiéndose a lo que sucede en Minneapolis, en particular en Minneapolis. Él me decía que tienen mucha de la gente, que se contactan con mucha de la gente que vive en la ciudad o que vive en el estado de Minnesota, que no sale de sus casas, que no van a ningún lado porque tienen miedo de que va a ir al banco, ir a la plaza, ir a la escuela a llevar a sus pibes. No llevan los pibes a la escuela porque tienen miedo de que los deporten, de que ahí mismo los detengan y los deporten. Me lo decía el tipo que está organizando estas protestas en función de lo que sucedió. Fue uno de los que además se acercó al lugar del asesinato de esta mujer que además es una ciudadana norteamericana. Digo, por supuesto, si hubiese sido una inmigrante sería exactamente lo mismo, el horror es el mismo, pero en todo caso están tan desatados estos agentes del ICE, ¿no? Esta policía, que no es policía, pero que es migratoria, esta fuerza de choque de Trump, que hacen cualquier cosa. Que además son más feroces en los estados demócratas, considerados estados santuarios, lo llaman ellos, lo cual es bastante terrible también, porque homologa la situación de esos estados con
con el cuidado de animales. Digo, es una locura por donde se lo mire. Se lo llama garantistas también. O sea, bueno, todo lo que acá vivimos con Patricia Bullrich, ellos lo viven exacerbado, pero sobre todo por la cuestión inmigratoria. Y no es casual que yo mencione a Patricia Bullrich, porque recordemos que Kristi Noem, que es la titular de esa agencia antimigratoria, vino a la Argentina, fue recibida con honores de secretaria de Estado y además le dio como indicaciones y consejos de cómo tenían que manejar la cuestión acá. Se anunció una policía, no es policía, pero una fuerza antimigratoria muy parecida. Por suerte fue humo, no se implementó, no avanzó en esto. Si están en YouTube van a poder ver a Donald Trump, entiendo, en un evento deportivo, él queriendo hablar y siendo abucheado por la multitud. Él está queriendo hablar, que está tomando una jura vinculada a las cuestiones de soberanía, y es abucheado por la multitud. Lo van a escuchar y es muy fuerte. Si lo ven, van a ver la cara de Trump además, ¿no? Ahí es presentado, ¿no? El presidente de los Estados Unidos. Y se empieza a escuchar el abucheo. El presidente habla y de atrás lo que se escuchan son silbidos y abucheos, sobre todo. Y ahí él trata de leer una especie de texto de jura, ¿no? De fidelidad. Y lo que más se escucha es el sonido bastante ensordecedor, se decía en el lugar, de la multitud. Todo ese estadio. Claro, es un estadio, es un partido de la NFL, ¿no? Y esta situación en que empieza a repetirse, bueno, después, qué sé yo, también gana elecciones, ¿no? Obviamente veremos qué pasa en noviembre, pero lo cierto es que fue abucheado. ¿Es la primera vez que es abucheado? No es la primera vez, porque en noviembre del año pasado también había sido abucheado en un partido de la NFL, y ustedes recordarán cuando fue el asesinato justamente por ahorcamiento de un ciudadano norteamericano, George Floyd. Incluso en estos partidos, hasta los jugadores en determinado momento, el Black Lives Matter tenía directa relación con esto, ¿no? Bueno, estamos en otro momento, en un momento más disputado en ese sentido, pero Donald Trump sigue siendo abucheado en algunos lugares. Gracias, Marquitos. 12 minutos pasaron de las 9, me piden aquí que separemos, vamos a una segunda entrevista. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y saludamos a Hernán Lecher de CEPA, porque han hecho un relevamiento de la evolución de precios de carne, frutas y verduras en diciembre del 2025 hasta enero del 2026. Y bueno, evidentemente aparecen allí algunos incrementos que, como sabemos, no están siendo acompañados por el alza de los salarios, sino que más bien todos estos incrementos hacen que los salarios sean cada vez menores, o se vean resentidos. Hernán, ¿cómo te va? Buen día. Aquí te saludamos desde la 530. Roberto Caballero, el señor Marco Cittadini. ¿Cómo estás, che? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Y acá, con calor, ¿qué querés que te diga? Con calor y altos precios. Altas temperaturas y altos precios, ¿está bien dicho? Sí, hoy a la tarde, en realidad lo que nosotros publicamos ayer fue el documento justamente que mencionabas, vinculado a la carne y a las frutas y verduras, como anticipo a lo que va a suceder hoy a la tarde, que es que se va a publicar el dato de inflación. Como veníamos sosteniendo, ese es un dato de inflación, es el último del año pasado, va a cerrar el año, el gobierno va a decir, les anticipo ya, va a decir, es la menor inflación desde 2017 hasta el día de hoy, qué genios que somos. Lo cierto es que va a cerrar con una inflación probablemente cercana al 2,5, 2,6, que tiene para mí dos características. La primera es que desde mayo en adelante, mayo del año pasado fue 1,5. Sí. Desde ese momento, que fue el mínimo, hasta hoy, todos los meses se incrementó, salvo uno que quedó en 1,9, se volvió a
a medir en ese mismo nivel. Es decir, tenés una curva ascendente. Y la segunda, para mí más importante, es que el 2,5, supongamos que diera hoy, queda por encima del promedio del año. Cuando yo hago el promedio del 2025 me da 2,3. O sea, cierro el año peor que lo que me dio el promedio. Bien. Hoy hay una nota en Clarín, de hecho, que dice, la inflación de diciembre, un escalón más arriba, se habría consolidado encima del 2%. Bueno, hola, ¿qué tal? Hace 3 meses le venimos diciendo esto. Y, bueno, hay distintas razones. Las de diciembre probablemente están vinculadas a 2 cosas del informe que publicamos ayer, principalmente el tema de la carne, y en segundo lugar, lo que tiene que ver con las frutas. Las verduras le tiraron para abajo, fíjate cómo es la cosa, ¿no? En el segmento mayorista y en el minorista también, porque eso se refleja de manera inmediata. Hubo caída de precios en las verduras, pero en las frutas aumentaron arriba del 20%, con lo cual, bueno, tiraron para arriba. Pero sobre todo la carne pesa mucho en el indicador, y aumentó más de 10% en el mes de diciembre. 11.2 puede ser. 11.2 efectivamente. Ya había aumentado bastante en noviembre y no había tenido impacto en el minorista, pero del orden del 4% aproximadamente. En el minorista de diciembre es ese valor que vos decís, 11,2, con lo cual es un numerito, ¿no? Eso pega fuerte en los bolsillos. Queda instalada en precios alrededor de los 20.000 pesos, digamos, un kilo de carne. Depende cuál sea el corte, por supuesto, pero para los que son consumos habituales, los precios son altos. Sí, vos arrancaste la nota hablando de las dificultades de los salarios, ¿no? Uno puede decir, pero vamos a hablar de inflación. Sí, el problema es que uno lo piensa al calor de los salarios, y los salarios efectivamente no se mueven en ese nivel. Uno puede discutir si 2,5 es mucho o poco, más o menos. Lo cierto es que cuando lo ves al calor de los salarios, claramente es superior. Y este es el problema principal. Mes a mes estás comprando cada vez menos. Con un agravante para pensar en esa ecuación, ¿no? Que es, el gobierno desde hace un par de meses para acá decidió que las bandas cambiarias se actualicen por inflación. ¿Por qué traigo esto para discutir de la evolución de los precios? Porque eso implica, o implicó desde ese momento en adelante, que básicamente el ancla cambiaria, que era una de las anclas principales para generar, anclar expectativas justamente y bajar los precios, desaparece. Después puede subir o no el tipo de cambio, ¿no? Pero lo que me refiero es que como ancla ya no existe más. Dicho de manera sencilla, ¿cuál es el ancla hoy? ¿Cómo hace el gobierno para que los precios no aumenten? Me corro un segundo del 2,5 si es mucho o poco. Bueno, básicamente utiliza los salarios y el ancla fiscal. El ancla fiscal son las jubilaciones. Claro. Así estamos, esa es la diferencia que hay entre el precio de las cosas de consumo y obviamente los salarios. El otro día... A mí me preocupa eso pensando hacia adelante, porque si alguien esperaba o tenía expectativas de que en el 2026 los salarios le ganaran la inflación, las jubilaciones le ganaran la inflación, tachen la doble, no va a pasar. Claro. Escúchame, el otro día Santilli salió a defender la importación y salió a defender los precios en función de esa importación, diciendo que la gente compra electrodomésticos más baratos, ropa más barata. Está bien, nosotros podemos interpretar que esto rompe por el otro lado con la industria local, la textil, eso está claro. Lo que no aclaraba Santilli es que esos precios, así incluso siendo más barato que hace un año, ponerlo 2 años, porque vos estás importando, los salarios son también mucho más baratos para la economía. Son muy caros esos productos en función de los salarios que tenemos. Precisando lo que dijo Santilli, porque Santilli dijo bajaron de precio. No bajaron de precio, aumentaron menos que la inflación. Ah, está bien. Bien, aumentaron menos que la inflación. Entonces vos decís, bueno, sí, en términos relativos están más económicos
respecto del promedio de precios, sí, efectivamente eso es así. Respecto de los salarios, no es la misma ecuación. Depende cuál tome. Él tomó lavarropas, que hizo ahí una trampita, porque efectivamente los lavarropas es uno de los pocos o de los casos de bienes durables que sí hubo incremento. No hubo incremento de ventas en celulares, por ejemplo. Mira. Bueno, pero sí en los lavarropas, efectivamente es así, en las heladeras también. Ahora, a mí lo que me parece más interesante de esa discusión, dicho todo esto y estas aclaraciones y demás, es que los lavarropas, en términos relativos, tengan un mejor precio, como vos bien decías, no le beneficia a toda la población. Y acá me detengo un segundo por un fenómeno que suele ocurrir o que sucedió en los 90 y que se repite en buena medida hoy, que es el que puede acceder a bienes durables, me corro un poquitito más allá, a viajar afuera, sí, ¿bien? A comprarse un auto, a comprarse una moto, porque tiene un salario alto, estoy hablando del 10% de la población, me extiendo, supongamos, al 20% de la población, bueno, ese te ve beneficiado. Por eso vos tenés récord de patentamientos. Uh-huh. Porque un segmento de la población que puede cambiar el auto, va y lo cambia. Uh-huh. Claro, es un segmento chiquitito. A ver, recién hablaba de lavarropas, se venden 30.000 por mes. Estamos hablando de nada. 400.000 al año, no es que toda la sociedad se cambió, y el incremento fue del orden del 10%. Sí, le estamos hablando de 3.000 personas. Es muy poco significativo, es cierto igual el dato, pero es poco significativo cuando uno lo ve de cara al conjunto de la sociedad. Cuando ves de cara al conjunto de la sociedad, lo que ves es que hay dos velocidades en el consumo. Hay una parte de la sociedad que el otro día Feynman dio el dato de cuánto gana el 70% de la población, no me acuerdo, 1,5 millones, son datos del INDEC. Claro, cuando vos lo pensás así decís, pero pará, el 80% de la gente, todo lo que gana lo gasta para comer. Claro. Y la comida aumentó, la carne aumentó muy por encima del promedio de precios, con lo cual vive peor. Ahora, hay un 10, 15, a lo sumo un 20% que tenía algo de capacidad de ahorro, y que cuando vos lo mirás, esa capacidad de ahorro medida en dólares, se le multiplicó. Uh-huh. Claro. Entonces, la persona que cobra, un ejemplo, que cobraba 10 millones de pesos en finales del 23. Hoy el equivalente a eso son 40 millones de pesos, supongamos, más o menos. 40 millones. Bueno, ¿con cuánto vive? Con 5. Y los otros 35, y dolarizalos. Uh-huh. El dólar subió mucho menos que la inflación, sobre todo el dólar bursátil, ¿no? Entonces ese tipo puede acceder al dólar en su capacidad de ahorro en una cantidad mucho más significativa que antes. Claro. Pero es un segmento muy chiquitito. Hernán, ahí te quería preguntar, porque es evidente que eso además se marca en todo, el informe de CAME, y hablando de un 5,2 en la caída del consumo. Cuando vos le preguntás, lo charlaba ayer con Marcelo Fernández de Cejera, lo que te dice es, prepárense porque los concursos preventivos de crisis están viniendo como el tsunami de ayer, de la ola de Mar del Plata, y si los despidos no se notan tanto es porque la gente se sube a un auto y empieza a trabajar con aplicación, pero nosotros lo estamos viendo fuertemente que eso también crece. ¿Es lo mismo que vos ves cuando trazás todo el panorama de lo que está pasando? Sí, no hicimos todavía el relevamiento de concursos y quiebras, pero nosotros hacemos un seguimiento de los cierres. Es un proxy de eso que sí. Es cierres o situaciones críticas, conflictos y demás dentro de las empresas. Nosotros computamos desde que asumió Milei hasta finales del 25, 630 casos de conflicto. Prácticamente cada 2 días tenías un quilombo. Uh-huh. Bien, de todo tipo, de despidos hasta cierres. Pero hay muchos cierres, efectivamente, y muchas situaciones de donde se rompe la cadena de pago y no pueden pagar, particularmente en el segmento PYME. Claro. Pero eso es el efecto, además, de lo que hablábamos recién, ya no visto desde la persona, porque Santilli hablaba que la persona podía comprar
más. Bueno, eso es bastante relativo, porque depende de cómo se movió su salario, ahí ya dejamos un montón de gente afuera, y además tomó un producto en particular que solo se ajusta a un segmento de la población que tiene capacidad de ahorro y lo puede comprar, listo. Ahora, ese mismo aspecto, como decía Roberto hace un ratito, desde el punto de vista productivo deja un tendal de gente en la calle y una cantidad de cierres de empresas muy significativas. La industria la semana pasada salió el dato de la industria, volvió a caer. 8,7. Sí, pero en la comparación cayó en el margen, pero en la comparación con el 2024. Claro, y el 2024 fue una debacle. Claro. Estás hablando, nosotros nos da el promedio del 23 contra el promedio del 25, una caída del 9,8, prácticamente el 10% de la industria. Es una catástrofe. Es una catástrofe. Y obviamente eso no está distribuido de manera equitativa entre el conjunto de las actividades. El textil se está muriendo. La situación es muy crítica en materia industrial y no tiene ningún indicio de mejora, porque además el gobierno no tiene ningún interés en que mejore. Ahí te quiero yo, a la industria. No sé si viste las declaraciones que hizo Martín Rapalini, el presidente de la Unión Industrial Argentina, a la revista Fortuna, que dice: Estados Unidos es un mejor socio industrial que China. Dueño de Cerámica Alberdi, bueno, uno creo que se compró una mina, ahora tiene una minera también. ¿Vos creés que esto tiene algún anclaje en la realidad o es parte de que la Unión Industrial Argentina pasó a ser la Unión Industrial Americana? Como me dijo Gustavo Chirelli apenas primero el dato. Ellos repiten un argumento del gobierno que es bastante básico y sin sentido, que es, miran el saldo comercial actual con China y dicen, uy, es un montón. No tiene mucho sentido, porque con esa lógica Brasil también te da un montón de saldo comercial negativo y listo, cerrar la frontera con Brasil. Es bastante estúpido porque no está relacionado con el potencial de la relación comercial, sino con lo que hoy efectivamente vos comerciás. Dicho eso, cuando en general, y esto sí es verdad, cuando en general uno ve la complementariedad de Estados Unidos y de China, la de Estados Unidos es mejor que la de China para nuestro país. Pero eso obviamente depende de lo que vos hagas y los acuerdos que hagas. Es decir, China, estoy mirando hoy el diario Clarín, carne rumbo a China, reunión clave para el reparto de una cuota. Es decir, los tipos si pueden se llevan todo, ¿bien? Y si pueden te meten todos los productos que sea. Ahora, dicho todas esas aclaraciones, Rapalini es un chanta. Ajá. ¿Cómo sería eso? Por lo que dice. Chanta, no representa ningún interés de ningún industrial. Es un escándalo lo que hace como al frente de la Unión Industrial. Su sector sigue la línea de Funes de Rioja, entonces. Yo sí creo que además más disciplinado. La verdad, son industriales que evidentemente sus negocios están relacionados con otra cosa, porque cuando uno camina, las empresas, cuando escuchan en serio a los industriales, y créanme, soy de San Martín, hablo con muchos industriales, la realidad es muy crítica. Él le puede gustar Milei, te diría, pero como representante de la UIA no puede decir las cosas que dice. Esto es lo que... Por eso me preocupa, evidentemente está disciplinado, ¿no? Está disciplinado por el gobierno y repite todos los discursos. Si ustedes se fijan, yo lo he hecho, si ustedes se fijan, les sugiero que los repasen, todos sus argumentos son los del gobierno, los repite. No tiene ni siquiera argumentos propios. Bueno, es un empleado de Milei. Sí, no, por eso me preocupa, porque la verdad que el sector industrial la está pasando mal. No los defiende. A ver, Hernán, quiero ahí dejar en claro algo, porque yo siempre entendí que las economías de los Estados Unidos y la Argentina no eran complementarias, porque teníamos o producíamos cosas parecidas en algunos rubros, digamos, ¿no? ¿Eso cambió? No, pero la comparamos con China. Lo dije en términos relativos, no dije que necesariamente seamos complementarios. Que en la complementariedad
la de China es más crítica para nosotros que la de Estados Unidos, pero es relativo, de nuevo, uno puede decir así, entonces vamos con Estados Unidos. No, pará, depende. Depende del acuerdo que vos puedas hacer. A ver, lo llevo al extremo. China tiene industrias incluso más desarrolladas que las de Estados Unidos. Esto es lo que me estoy refiriendo. Tiene industrias más... Entonces, si yo me relaciono con China sin hacer nada, y bueno, es más natural que yo le exporte cosas sin producir, sin materia prima, sí. Claro, y ellos me lo traigan elaborado, pero porque tiene más industria, fin, es la única variable o la variable principal para ese tipo de análisis. Lo digo porque es lo que se repite, y cuando vos ves un grafiquito, efectivamente es así, pero sencillamente porque China tiene más industria o industria más desarrollada o mayor tecnología en la actualidad que Estados Unidos, fin. Sí, o produce más bienes, digamos, sí. Claro, eso no significa necesariamente que a vos te convenga una cosa u otra. Nosotros obviamente podemos ser mucho más complementarios con Brasil. Claro. Por esa misma razón. Sin embargo, vuelvo al argumento del propio Rapalini. Si yo miro con Brasil, la balanza comercial es negativa. Pero bueno, eso depende de lo que vos hagas. Es negativa porque hace un ratito hablé del récord de venta de autos. Sí. Todos los autos adicionales que se vendieron son todos importados. Y nadie le preocupa, y me están discutiendo si el acuerdo comercial o no el acuerdo comercial con uno u otro. Claro. Con la Unión Europea quizás uno puede decir somos un poco más complementarios, el acuerdo no es beneficioso para la Argentina, para nada, pero bueno, ahí hay mayor complementariedad. Ahora el recorrido que están haciendo es el contrario del que deberían hacer. Sí me interesaría saber qué piensa Estados Unidos del acuerdo con la Unión Europea. No creo que esté muy contento. No sé dónde leí que lo de Maduro en realidad estaba dedicado a Lula, y de fondo con este acuerdo Mercosur, Unión Europea. No sé dónde lo leí, ¿eh? No, yo creo que la Unión Europea se apura. ¿Por qué aprobó después de 30 años el acuerdo? Porque tiene un lío bárbaro con Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos le quiere soltar la mano, obviamente. Bueno, a Trump le viene muy bien que la Unión Europea esté condicionada y si puede se partan 1000 pedazos y negocie país por país. Claro. Así que digamos, eso es una realidad. Entonces no me sorprende que quieran aprobarlo. No tiene ninguna... El gobierno dice, vieron, con nosotros la aprobaron. Maestro, no tiene nada que ver, no hiciste nada, absolutamente nada. En un acuerdo que además yo soy crítico, pero estoy haciendo análisis geopolítico. Miren, el acuerdo comercial con Estados Unidos podría cerrarse en Davos, dice la página 14 del diario Clarín en este momento. Es un capítulo más de eso. Y Estados Unidos estoy seguro que no está contento con el acuerdo con la Unión Europea. Lo digo por las boludeces que se repiten. El gobierno festeja eso, lo mueve y dice, qué genios que somos, y del otro lado están diciendo, maestro, pero si vos acordate conmigo, ¿qué haces? Sí. Se entiende. Hernán, te quiero agradecer muchísimo este ratito, como siempre, gracias por hacernos también entender. Abrazo enorme. Abrazo grande para ustedes. Hernán Lecher, titular de El CEPA. 33 minutitos pasaron de las 9, vamos a una tanda, ya regresamos. La soledad es un amigo que no está, pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Cuarteto Cedrón presenta Siempre estoy llegando. Eche 20 centavos en la ranura. Domingos 11, 18 y 25 de enero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú.
a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Teatro Picadero. Un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero. Mucho más que un teatro. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende, la primera del año, Jueves Valiente, el show donde nuestra familia abraza la idea de que no todo está en venta. Jueves 15 de enero en La Carbonera, Carlos Calvo, 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida. A 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo.
Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Mil y una historia me he inventado para estar aquí a tu lado. Y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero. Sé que piensas que ya no tengo remedio. Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí, me di cuenta cuánta falta me hace. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda cerrar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Un día es un siglo sin ti. Arriba, Roberto, arriba, que hay festivales también en el país, ¿eh? Con todo lo que está pasando, siguen los festivales, los artistas tratando de alegrar la vida del pueblo. Esto es Luc Ra haciendo Un siglo sin ti con Cheyenne, ¿verdad? Supongo, una mixtura. Luc Ra que la está rompiendo, toda la gente que hace cuarteto, la gente que hace cumbia. Por ejemplo, sigue el festival en Jesús María de Folclore, el Nacional de Doma y Folclore. Luciano Pereira, La Conga, Nahuel Penisi, Magui Cuyén, La Callejera van a estar hoy. El jueves van a estar dando vueltas por Entre Ríos, por Concepción del Uruguay, donde tenemos un montón de oyentes, Las Pelotas, en el Festival Nacional de la Playa, allí del Río. Santiago Motorizado en el Parador Conex, La Conga en Villa Carlos Paz. Bueno, te digo que hay para... no hablamos mucho de eso, pero está pasando de todo con los artistas. Bueno, un clima de verano que intenta hacerse espacio dentro de la malaria, ¿no? Pero bueno, que la gente está de vacaciones y trata, obviamente, de vivir esas vacaciones lo mejor posible. Ayer, hablando de vacaciones y de balneario, ayer hubo una ola gigantesca, allí en Mar del Plata, lo habrán visto en la mayoría de los canales. Produjo un verdadero desastre, mucha gente perdió sus pertenencias, mucha gente casi se ahoga. Hubo un caso en particular de alguien que falleció, su nombre Jair Amir Mano Núñez, un hombre de 29 años, que falleció aparentemente porque cuando la ola lo chupó, bueno, lo hizo golpear contra las piedras. Vi las imágenes, eso fue en Santa Clara del Mar, vi las imágenes de todos los médicos, los paramédicos, los salvavidas, los guardavidas, perdón, intentando infructuosamente volverlo a la vida y no se pudo hacer. Ahora estamos hablando de una ola gigante, algunos le llaman meteotsunami, pareciera ser inhabitual, algunos se remontan a la década del 50, donde aparentemente allí hubo algo que fue realmente importante, sin víctimas fatales y con muchos heridos. Aquí hubo también heridos. Pero, ¿de qué se trata esto? Es algo que llegó para quedarse, es algo que sucede siempre y capaz que pasa en otros horarios y uno no lo tiene tan presente. Había demasiada gente en esa playa. Bueno, de todo eso creo que podemos sacar algún tipo de conclusión hablando sobre el tema con un especialista. En este caso se trata de Walter Dragani, que es oceanógrafo, para darnos algunas pistas y comprender lo que sucedió. Walter, ¿qué tal? Buen día. Aquí Roberto Caballero desde la Radio de las Madres, la M530. Buen día. Gracias por atendernos. Un gusto estar en su programa. Igualmente, Walter, por tenerlo aquí. Gracias por atendernos. Y bueno, la pregunta
es básica, va al punto directamente, digamos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es esta ola gigante? Bien, como dijiste en la introducción, se trató de un meteotsunami. Es un tsunami meteorológico que en vez de tener causas de la Tierra, por terremotos submarinos, como estamos habituados a escuchar, son generados por la atmósfera. En este caso hubo un sistema de baja presión que se movió por la zona marítima de influencia, generó una perturbación sobre el agua. Las dos ondas, la de presión en la atmósfera y la del agua en el mar, se propagaron acopladas, retroalimentándose. Lo que ocurrió, ocasionó un fenómeno de resonancia, amplificando la onda marina. Llegó a la playa, se amplificó un poco más y llegó a la zona de Camel, Mar del Plata, con una altura de aproximadamente 1 metro. Repentinamente el mar creció 1 metro de altura y las olas que normalmente están en el agua, en la rompiente, estaban en la playa sobre ese metro de agua que estaba repentinamente inundando todo. A ver, uno piensa en 1 metro de agua y no parece ser mucha. Sin embargo, los destrozos hablan de como si de golpe hubiera súbitamente, digamos, cambiado el régimen de la marea. Claro, fue exactamente eso. Hay que tener en cuenta que cuando hay corriente y agua que te llega más o menos hasta la rodilla y el muslo, prácticamente es muy complicado caminar en contra. Imagínate con 1 metro que te llega según la altura de la persona, que es un chico, un grande, hasta el cuello o hasta la cintura. A veces se hace muy complicado y la desesperación juega en contra, porque uno está acostumbrado a estar seguro en la playa en verano tomando sol en la arena y de repente te encontrás con 1 metro de agua. El factor miedo, desesperación juega un rol fuerte. Claro. Bueno, trabajaron a destajo los guardavidas, tratando obviamente de sacar a la gente del agua, y muchos se preguntan si esto se volvió más habitual, si es más frecuente que en otras épocas, si puede volver a suceder. Bueno, es muy esporádico. Ocurrió, como creo que comentaste en la introducción, en el 54, el 11 de enero, en Mar del Plata, algo muy parecido. Ocurrió recientemente, en el 2022, el 8 de diciembre, algo parecido, pero de noche, de madrugada, que no ocasionó víctimas. El de enero del 54 no ocasionó víctimas, pero tuvo que atender a 10 o 12 personas asistiendo respiratoriamente. Ocurren estos fenómenos muy frecuentemente con amplitudes muy bajas, de 10, 20 o 30 centímetros, que cuando caen fuera de temporada o en temporada mismo, pasan inadvertidos por su escasa amplitud. Cuando son de esta amplitud de 1 metro y ocurren en plena temporada, un día de sol fantástico, en enero, bueno, acá se lamentan víctimas. Claro. ¿Hay alguna manera de advertirlo y quizá avisar a la gente para que se retire o se repliegue del agua? Un sistema de alerta es muy complicado implementar. Se puede intentar monitoreando la atmósfera, ver si se forma un sistema de presión que puede inducir ondas de este tipo, pero es muy complicado. Lo que hay es una medida preventiva para la gente que si nota que el agua se retira repentinamente, de golpe, y descubre una zona del mar que normalmente debería estar cubierta de agua, pues la gente que se retire y vaya hacia el médano, porque va a ocurrir la crecida o la cresta. Pero esto no es matemático. Hay veces que ocurre al revés, que primero llega la cresta y después el valle. O sea, no es una regla de oro, es una regla que se puede tener en cuenta en muchos casos. Bien. A ver, para cerrar un poco el tema, diga, entonces esto no es novedoso, esto ocurre cada tanto, es parte del comportamiento lógico cuando se dan determinadas condiciones climáticas. Hasta ahí vengo bien. Un resumen perfecto hasta ahora. Walter, muchísimas gracias por este ratito y bueno, gracias por ayudarnos a comprender lo ocurrido. No, gracias a ustedes por el momento. Abrazo. Walter Dragani, oceanógrafo, sobre esta, entre comillas, ola gigante llamada meteotsunami en la costa de Mar del Plata, Santa Clara y otras localidades allí cercanas. Me parece que hoy por hoy, digamos, esto ha generado un efecto, obviamente, el deceso de una persona es una noticia que impacta. Había 30 heridos en estas distintas playas. No pareciera haber, por lo menos, conocimiento hasta el momento de que alguno de ellos haya avanzado a un grado de gravedad mayor. El clima, obviamente, ha influido.
tiene que ver, me parece mucho. Ayer había 38 grados, evidentemente, pero bueno, la diferencia es eso, que en vez de generarse por las placas subterráneas, se generó por arriba, por encima del agua. 49 minutitos pasaron de las 9, ¿sí? Voy hacia mi amigo el operador un segundo y enseguida volvemos. Dale. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Siempre. ¿Tenemos ganadores o ganadoras sí, ya claro a esta altura que del sí, partido? ya tenemos Deberíamos saber ya. quién se lleva estas cosas lindas. Yo te cuento, mira, vamos con lo siguiente. Recuerden que el viernes vamos a decir quién es el ganador o ganadora de los 6 tomos de los libros de Lovecraft. Recuerden que esto es el viernes. El viernes vamos a saber quién gana Nutrión Vita los 50.000 pesos en vouchers. Pero hoy ya tenemos quién es que gana las 2 entradas para ir a ver a Gustavo Campana. ¿Te acordás que hoy sorteamos con Gabriel Torres? Funes el Memorioso, viernes 16 de enero a las 21 horas. Este viernes en Perón, Bolívar 813 en San Telmo. Se trata de María del Carmen Adorno, de Parque Avellaneda. Mari Carmen venía participando y le tocó. Así que Mari Carmen, allí lo verás a Gustavo y a Gabriel. Voz portentosa, la de Gustavo Campana, socio de muchos años, ¿no? De Víctor Hugo Morales, allí hace una combineta. Son 2 portentos, ¿no? Sabe mucho de historia, Gustavo. Sabe mucho de historia. Y Gabriel Torres, bueno, es juglar peronista, un trovador, nuestro Silvio Rodríguez del conurbano, va a estar, y van a disfrutar de un gran espectáculo. Aparte se puede comer cosas ricas ahí en Perón. No me quiero olvidar de Junín. Atención, Junín. Atención todos los hinchas de Sarmiento de Junín. Va la dupla más mentada, la más esperada de toda la provincia de Buenos Aires, que son Cintia Ottaviano y Roberto Caballero. Van allí juntitos a Junín muy pronto. Quiero todos este fin de semana no, el otro. El otro, perfecto. El Mar otro del Plata sigue escribiendo la gente chocha. Chocha, con los libros firmados, gran momento, hubo abrazos, besos. Qué bien. Etcétera. Bueno, las cosas dicen, las cosas lindas que dicen también sobre la 530, qué bueno. La radio de las madres muy queridas, en todos estos eventos, actividades, la gente se junta, compartimos obviamente todo lo que tenga que ver con el libro, pero bueno, después se acercan y te comentan cosas de la radio, ¿no? Yo los escucho en la mañana, estoy todo el día con la 503, muy lindo, pero muy lindo lo que ha generado. Bueno, obviamente, ¿no? Cuando uno mira el panorama general, el valor que tiene la 530 es que no se ha callado nada en todo este tiempo, ¿no? Total. Y eso es un montón. Y aparte, bueno, están las madres, que son la referencia clara de todos aquellos que hacemos la radio y obviamente escuchan la radio. En realidad la radio también la hacen los que la escuchan, ¿no? Claro, bueno, ellos son los que saben. Las y los que la escuchan. Vos sabés, Roberto, que ellos tienen ese sentido de saber que el que está hablando, vos podés un par de programas engañar, pero tarde o temprano el oyente sabe todo. ¿Quién es el que habla? ¿Quién se lo cree? ¿Quién no? ¿Quién se compromete? Por eso la 530, como decía Casablanca, nos quedará París. Bueno, nos quedará la 530. Muy bien. Che, tenemos una información, atención, porque alguno quizá tomó de refilón el asunto. Hubo un derrumbe de un cielo raso en un centro médico en el barrio de Palermo. Vamos de vuelta. Un derrumbe de un cielo raso en el barrio de Palermo. Hay 11 heridos, se está trabajando el personal del SAME allí con los lesionados. Esto pasó hace un ratito. Es un centro médico de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles, OSECAC. El siniestro exactamente sucedió en el edificio de Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, y hubo 10 heridos. Esto para los que sabían que alguien estaba yendo ahí, un familiar, un amigo, una pareja, lo que sea. Bueno, no hay víctimas fatales, hay heridos desde ya. Lo que se derrumbó es un cielo raso. No es que se derrumbó el edificio, se derrumbó un cielo raso, obviamente con las consecuencias que estamos describiendo. Pero entiendo que están todos fuera de peligro, así que bueno, despreocúpense aquellos que sabían que tenían alguien, un familiar, alguien querido que estaba haciendo algo allí en el centro médico. Bueno, 54 minutitos pasaron de las 9. Yo me quedé enganchado con Rapalini, de la Unión Industrial Argentina hoy, ¿saben? Porque
Iba a ser un editorial, pero también quiero aflojar un poquito porque estamos en verano, ¿vio? Y si bien pasan muchas cosas, van a seguir pasando. Entonces tampoco los queremos estar atormentando tanto. No, pero no atormenta. Miren, yo a veces cuando necesito hacer una pausa, un paréntesis de ciertas cosas. Iba a ser, si eventualmente sucedía, un editorial con Rapalini, porque realmente el grado de alineamiento que tiene la Unión Industrial Argentina con los propósitos del gobierno de Javier Gerardo Milei y fundamentalmente de quien es su mandante, ¿no? Ustedes saben, la gente aquí votó a Javier Gerardo Milei, pero Milei no gobierna para la gente, gobierna para los Estados Unidos. Desde el comienzo de su gobierno esto ha sido así, y creo que cada vez más queda en evidencia, ¿no? Se descubre cuáles son los hilos que estaban detrás de esta maquinaria de poder que tiene en Javier Gerardo Milei, bueno, su vértice fundamental, público, digamos, ¿no? Ahora los otros tampoco quieren perder cartel. Desde Scott Bessent, pasando por Peter Lamela o Marco Rubio, le pelean cartel a Milei, ¿no? Ellos ya hablan de la Argentina como si fuera un territorio propio. Un poco lo que le hacen a Venezuela con el tema de el interinato, o estamos controlando o estamos gobernando Venezuela, que hace Donald Trump, también se lo hacen a Milei, y no porque Milei sea bolivariano o chavista, sino que se lo hacen porque una colonia funciona así. Hay un imperio y las colonias responden, y todo lo que pasa en la colonia en materia de gestión se subordina a los intereses del imperio, a las necesidades del imperio. La Unión Industrial Argentina, en ese sentido, me llama la atención porque precisamente es una de las más afectadas, ¿no? O por lo menos sus adherentes son de los más afectados por este tipo de políticas. Es cierto que hoy industrial es cualquiera, también un importador, aunque parezca un contrasentido. Alguien importa, vende cosas y dice yo soy industrial. En realidad sos un importador, sos un comerciante, que está bien, pero no sos un productor. Vos no producís nada en términos industriales. Vos lo que haces es comprás trabajo extranjero, fundís al trabajo local, lo usás para bajar el salario de la gente y después te llamás industrial. Bueno, algo parecido es lo que pasa con esta conducción alineada con el mileísmo, que dice, entre otras cosas, que qué bueno que sería, ¿no?, asociarse con los Estados Unidos y no con China en materia industrial. Y romper con una realidad objetiva, que es que nosotros competimos con Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque nuestras capacidades, nuestros commodities son también los que produce Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, en otros rubros no podemos competir, pero en líneas generales, Estados Unidos no nos compraría lo que nos compra China. Es más, le voy a decir algo, y no se descorazonen, yo creo que tampoco nos quieren comprar mucho si nos pueden sacar. O sea, ¿para qué te voy a comprar si te puedo robar, digamos, ¿no? Si te puedo saquear. Si a partir de una decisión de mi secretario del Tesoro puedo hacer que tu economía trastabille o reluzca, o a partir de una intervención del presidente de los Estados Unidos, una elección la gane uno o la gane el otro, ¿no? Entonces, ¿para qué te voy a comprar? Digo, la relación que propone Estados Unidos para la Argentina es de total subordinación. Total subordinación. Anexión política y anexión económica. Por lo tanto, Rapalini pasa a ser de la Unión Industrial Americana, ¿no? No es ya de la Unión Industrial Argentina. Siempre hubo dudas de que estuvieran muy unidos, hubo más dudas de que fueran industriales de verdad, y ahora ya no quedan dudas de que argentinos, lo que se dice argentinos, no son. No, por lo menos no desde el punto de vista de qué intereses defienden, ¿no? A diferencia de otras burguesías, ustedes saben, nuestra burguesía nacional se caracteriza por no ser nacional. Es una desgracia. Ni siquiera es una desgracia con suerte. Esta es una desgracia fatal para la Argentina, porque sin industria no hay salarios altos, sin salarios altos no hay consumo, sin consumo no hay economía, y lo que tenemos es este paraje colonial en la que se hacen grandes negocios financieros, porque lo que hay en este paraje colonial no son grandes fábricas, sino bicicletas financieras. Este es un poco el panorama que vive la Argentina hoy, hasta que alguien mande a parar y a desencillar, ¿no?, de este asunto. No creo que estemos lejos de eso. Habrá que seguir trabajando, habrá que seguir también, como nosotros hacemos, contándole las costillas a este modelo, que es un modelo trágico
para la Argentina. No quería hacer una editorial, la terminé haciendo. ¿Nos vamos nosotros? Bueno, les cuento que este programa sería imposible sin el concurso operativo, funcional, pero sobre todo talentoso, de gente como Gianfranco Maceo en la operación técnica, de Gary Castro en la coordinación, de Ezequiel León y Juan Pablo Fierro en la producción, de Melina Muñoz Selva en el streaming, de Mora Ursagasti en la producción audiovisual y de Manuel Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro en el manejo de redes. Gracias a ellos y a ellas. Nos vamos despidiendo. Chao, Florcita, hasta mañana. Hasta mañana. No se vayan ustedes, porque ya arranca el Flaco Toñito y con Siempre Soy. Sigan con toda la programación de la 530, ustedes saben, está cada vez mejor y se escucha más lejos. Hasta mañana, que no se corte. ¡Chao! De la médula a las sienes, manoseando tanta mediocridad, que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final.